Keran Bürsin protagonizará y coproducirá la adaptación de La Grande Maison Tokyo. Gran producción japonesa adaptada para Turquía, detalles, análisis de personajes y diferencias esperadas. El nuevo proyecto de Keran Bürsin finalmente comienza a ver la luz. Bürsin, quien desde hace tiempo deseaba ser más activo tanto en la actuación como en la producción, ha anunciado una nueva serie bajo el sello de Braveborn Films, en la que protagonizará y coproducirá. Se ha revelado que el reconocido actor está en conversaciones para una adaptación nacional de La Grande Maison Tokyo, una de las series de gastronomía moderna más queridas de Japón. Aunque la serie se encuentra en fase de adaptación y el proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas, ya existe un interés considerable en la industria. Comienzan a verse las primeras señales tanto de la historia original como de su interpretación en Turquía. Chincheta historia original, que sucedió en La Grande Maison Tokyo. La película de 2019, La Grande Maison Tokyo, es conocida como uno de los dramas gastronómicos más importantes de la televisión japonesa de los últimos años. La historia sigue la colaboración de dos chefs con personalidades opuestas que compiten por una estrella Michelin en Tokio. Una chef maestra, Obana Natsuki, que ha perdido su estrella y cuya carrera está en declive. Orgullosa, perspicaz y perfeccionista. Su restaurante, que antes tenía una estrella Michelin, se ha derrumbado tras escándalos y fracasos. Quiere volver, pero debe afrontar sus propias deficiencias. Una chef joven, creativa y de nueva generación, Ayami Rinkou. Valiente, innovadora y talentosa. Lucha por sobrevivir en un mundo culinario dominado por los hombres con un gran sueño. Cuando conoce a Obana, se forja un fuerte vínculo entre ambos, basado en el conflicto y la armonía. Los temas centrales de la serie son la maestría, el ego, las pérdidas profesionales, la lucha y el renacimiento. Al mismo tiempo, se retrata con fuerza el aspecto disciplinado de la cultura culinaria japonesa. Chincheta ¿cómo será el personaje de Keran Bürsin en la adaptación turca? Según informes, el personaje de Bürsin será el maestro de cocina caído en desgracia que originalmente recibió a Obana Natsuki. Las características de este personaje probablemente serán las siguientes. En su día fue uno de los chefs de alta cocina más populares del país. Perdió su carrera tras un error, un escándalo o un colapso profesional. Está obsesionado con la cocina y la disciplina. Frío, reservado, agudo, pero profundamente frágil. Su objetivo es recuperar la cima con un joven chef que lo desafíe. La disciplina atlética de Bürsin, su energía y su capacidad para encarnar personajes duros pero emotivos son lo que hizo que los productores se mostraran receptivos al papel. Ser coproductor con Braveborn Film significa que tendrá voz y voto en el casting, la adaptación del guión y las decisiones estéticas. ¿Quién será la chef en la adaptación local? El reparto está actualmente en desarrollo para el personaje de la chef, protagonista de la trama principal de la película original. Según rumores de la industria, la producción busca un actor que domine la cocina, capaz de llevar la carga dramática, y que tenga una gran química con Bürsin. Aún no se ha filtrado el nombre definitivo, pero se dice que este papel determinará el destino de la adaptación turca. Das Production y la plataforma digital se mudan. La serie será producida por Das Production. El proyecto se está desarrollando para una plataforma digital, no para la televisión tradicional. Esto significa: se centrará en formatos modernos de 45 a 50 minutos en lugar de episodios largos. Se utilizará un lenguaje más cinematográfico en la calidad estética, la cinematografía y las escenas de cocina. Se centrará en el conflicto entre los dos personajes principales en lugar de historias secundarias innecesarias. Chincheta posibles diferencias entre la producción original y la adaptación doméstica. 1. El mundo de la alta cocina turca en lugar de la cocina japonesa. En la versión original, la cocina japonesa y la disciplina del wasoku influyeron en gran medida en la historia. En Turquía. Una interpretación moderna de la cocina de Anatolia. La influencia de la guía Michelin en Estambul, Esmirna y Bodrum. El auge de los restaurantes con chefs. Pueden influir en el guión. 2. La dinámica entre hombres y mujeres puede variar culturalmente. La jerarquía profesional en Japón se gestiona de forma diferente en Turquía. El conflicto dramático puede ser más intenso y centrado en las relaciones en la adaptación doméstica. 3. La causa del escándalo puede variar. En la versión original,
la disciplina en la cocina y los estilos de gestión eran problemáticos. En la versión turca, se puede esperar una ruptura dramática más doméstica, como una pelea con un escritor gastronómico, el colapso del restaurante, un incidente importante en una competición. 4. El arco emocional se explora de forma más amplia. Dado que el público turco aprecia la profundidad de los personajes, escenas como los traumas pasados del chef, las presiones familiares o los obstáculos profesionales de la chef. Si la pareja será romántica, podrían tener una mayor cobertura. 5. Las escenas de cena podrían ser más espectaculares. Se espera que Kerem Bürsin filme escenas intensas en la cocina que resalten su desempeño físico. Chincheta, un cambio de carrera para Bürsin. Este proyecto también demuestra la nueva estrategia de Kerem Bürsin: traer adaptaciones extranjeras a Turquía. Abrir Braveborn Films a socios internacionales. Posicionarse como un nombre que actúa y produce para ello, es crucial garantizar que su contenido aparezca en plataformas globales. El hecho de que la adaptación de la Grande Maison Tokyo tenga un alto potencial de éxito global también es crucial. Chincheta. Resultado: la adaptación ya es uno de los proyectos más esperados del año. Tanto la impactante historia original, el doble papel de Kerem Bürsin, actor y productor, la atmósfera dramática centrada en la gastronomía, como la predisposición de la industria local a este tema gracias a la influencia de Michelin. Este proyecto ya se está convirtiendo en uno de los más comentados de 2025. Una vez que se definan los nombres, se anuncien los detalles de los personajes y los asesores culinarios, el proyecto ganará mucha más visibilidad. ¿Qué opinas? Estoy muy emocionado y lo espero con ansias.